En la actualidad, la violencia es parte de las preocupaciones de las ciencias sociales. Las características de la violencia en cada territorio han despertado viejos debates y han abierto nuevas polémicas y enfoques. Uno de los debates de interés para estas líneas es justamente la pluralidad de las violencias. Arendt, 2008. Gleditsch, 2016, por ejemplo, la violencia directa que es estimada regularmente en las estadísticas delincuenciales y la violencia estructural, manifiesta en las profundas brechas de desigualdad socioterritorial. La violencia puede definirse como la acción dirigida e intencionada de dañar a otra u otras personas. Arendt, 2008. Algunos especialistas han realizado complejas categorías sobre la violencia, pero para esta discusión solo nos referimos a la violencia directa y la violencia estructural. Ya el famoso antropólogo británico John Gleditsch, 2016, ha planteado que la única separación posible es la abstracta, porque en la realidad están totalmente fusionadas. Mientras la violencia directa es más tangible, la violencia estructural es más difícil de reconocer porque ha sido institucionalizada, en los sistemas económicos, políticos, sociales y culturales, para mantener el poder de las élites sobre la población. En México, ambas dimensiones de la violencia son graves. Sin embargo, comúnmente se tratan por separado. Mientras la violencia directa se mide en los territorios en función de los índices delincuenciales, a partir de los delitos denunciados, la presencia de crimen organizado o narcotráfico. La violencia estructural es normalizada y justificada en las brechas de desigualdad socioterritorial y corresponde al orden de las políticas sociales. En ambas dimensiones sigue habiendo un lado oscuro. Con respecto a los índices delincuenciales, quedan fuera de las mediciones todos aquellos delitos que no son denunciados, ya sea por la falta de capacidades de los sistemas de seguridad y de justicia, por corrupción o porque existen formas de violencia directa que no son identificadas como delito y no son incluidas dentro de las estadísticas, por ejemplo, el acoso sexual y emocional, ataque verbal, violencia psicológica y simbólica o negligencia, entre otros, que llegan a provocar severos daños. La violencia estructural es más silenciosa e invisible porque es violencia cotidiana que hemos normalizado, pero se caracteriza por reproducir diferencias de poder como en el racismo, clasismo, desigualdad de género, entre otras, como parte del modus vivendi. No obstante, ignorar esta dimensión de la violencia implica que se mantiene y amalgama con otras violencias, y progresivamente se intensifica al mismo tiempo que la violencia directa, de tal forma que, las medidas enfocadas a resarcir sus manifestaciones, como las políticas públicas, el endurecimiento de las penas y la militarización del país, no logran disminuir los riesgos en los territorios. En este orden de ideas, el presente documento tiene la finalidad de mostrar cómo ambas dimensiones de la violencia se fusionan, entrecruzan, perpetúan e intensifican. Simultáneamente, el tejido social se fragmenta en los territorios con altos índices de delincuencia, por la incertidumbre, el miedo y la desconfianza. Ante la espacialización de la violencia, los gobiernos han realizado un uso político de las emociones como dispositivo de control para mantener sus círculos de poder y como medida disciplinaria ante sus detractores. 2. La reproducción e institucionalización de la violencia es un hecho que la violencia ha acompañado los procesos históricos de diferentes culturas, y que en cada lugar y tiempo la apreciación de las acciones violentas ha sido distinta. Mientras culturas como la de los griegos llegaron a glorificar las acciones violentas por considerarlas una manifestación de la fuerza física, Arendt, 2008, pp. 96, 101, en las culturas contemporáneas, la violencia ha llegado a ser un indicador de la crisis social y moral. López, Kessler, Urresti et al., 2008, p. 135, en los territorios. A pesar de la larga trayectoria de la violencia en las sociedades, es necesario precisar que no es inherente a la naturaleza del hombre, pero quizás sí es inherente a la naturaleza de la sociedad, debido a que es instrumental y cada sociedad ha creado herramientas para potenciarla e intensificarla. Arendt, 2008, pp. 63, 70, 73, 107. En términos de la renombrada filósofa política Hannah Arendt, la violencia ha sido utilizada para mantener el poder, pero debe distinguirse porque es capaz de destruir al poder. Textualmente explica: la violencia aparece donde el poder está en peligro pero, confiada a su propio impulso, acaba por desaparecer el poder. Arendt, 2008, p. 77. En esta perspectiva, la violencia es una manifestación del poder y su uso alcanza a regímenes políticos, grupos, organizaciones, sindicales, criminales, redes de narcotráfico, entre otros.
El empleo de la violencia por parte del Estado ha sido reconocido por Max Weber, 1919, como un tipo de violencia legítima y posee sus propios instrumentos, como la militarización del país, el sistema penitenciario, la maquinaria judicial, la tortura, la desaparición forzada, entre otros. Gledhill ha planteado todo un análisis de la violencia pública y privada en México y Brasil. La primera tiene que ver con esa violencia del Estado. Para Arendt, la violencia es instrumental, culturalmente aprendida, reproducida e institucionalizada y se distingue por la intención de provocar daño. Arendt, 2008. A menudo la violencia es confundida con la agresividad, pero son de naturaleza distinta. La agresión es parte de los instintos, inherente a la naturaleza humana. Baños, 2005, y la violencia es cultural, está marcada por la intencionalidad, se aprende, se permite y se reproduce en sociedad, incluso se intensifica o potencia colectivamente, aunque se exprese individualmente. Arendt, 2008. Desde la antropología física, Agustín Axel Baños Noceral, contribuye a clarificar la diferencia entre violencia y agresividad, mientras la agresividad es una característica comportamental adaptativa presente en todas o casi todas las especies animales. Baños, 2005, p. 42, forma parte del instinto de conservación y no hay una intención de dañar. La violencia es aprendida e implica la intención de daño. En la perspectiva de Baños, cuando una persona es atacada y reacciona defendiéndose o huyendo, lo que opera es su agresividad, mientras que en el atacante es la violencia. Baños, 2005. Algunos especialistas en el estudio de la violencia en diversas disciplinas de las ciencias sociales, como Baños, 2005, Feixa y Fernández, 2004, Gledhill, 2010, 2016, Recasens, 2005, 2006, y Tortosa, 2008, coinciden en que la violencia permitida, justificada, normalizada e invisibilizada, favorece la reproducción, persistencia e intensidad de la violencia, y al mismo tiempo, la vulnerabilidad y sometimiento de los oprimidos. La pluralidad de las violencias ha llevado a una diversidad de clasificaciones, entre las que podemos mencionar las de Andrés Recasens Salvo, quien identifica 4 esferas: política, administrada por las autoridades; estructural, institucional, sistémica, simbólica; existe una legitimación de la desigualdad; y cotidiana, pequeñas brutalidades. Recasens, 2005, 2006. De acuerdo al nivel en que se presenta, puede ser familia, escuela, comunidad, o barrio, ciudad, país o región. Tortosa, 2008. La pluralidad de las violencias y de las apreciaciones sobre la violencia, hace necesario establecer un punto de partida. Para el caso del presente análisis, iniciaremos distinguiendo entre 2 dimensiones fundamentales. Bufacchi, 2015. Gledhill, 2016. La violencia directa y la violencia estructural. Se trata de una separación abstracta, únicamente a nivel conceptual porque que en la realidad están mutuamente influenciadas, además de que dentro de cada dimensión podríamos continuar haciendo categorías. La dimensión estructural de la violencia, tiene que ver con la maquinaria de opresión engastada en los órdenes sociales, lo que incluye el racismo y la desigualdad de género. Farmer et al., 2004, p. 307 citado en Gledhill, 2016, p. 13, y se refiere a la construcción de la violencia dentro de una estructura y se distingue por una desigualdad de poder y de oportunidades entre las élites y los oprimidos. Arendt, 2008, plantea que la violencia se ha institucionalizado y de esta manera se reproduce y se perpetúa en la sociedad, y esto ha sido por medio de la violencia estructural. En esta misma dimensión, Vittorio Bufacchi identifica la violencia estructural o institucional, como más mortal y destructiva que la violencia directa. Bufacchi, 2015, p. 22, porque tiene efectos en la desigualdad de poder y de oportunidades para los miembros de una sociedad. Desigualdad tiene múltiples manifestaciones y entre estas, está la desigualdad socioterritorial, donde puede verse territorios ganadores y perdedores, es decir, entre los territorios que han logrado beneficiarse de los sistemas, económico y político, imperantes y aquellos que se han mantenido excluidos del llamado desarrollo nacional. Con respecto a la dimensión de la violencia directa, se refiere a la violencia ejercida contra una persona o personas. Bufacchi, 2015, p. 22. En esta dimensión podríamos agregar una serie de categorías como la violencia juvenil, de género, sexual, étnica, intrafamiliar, terrorista, corporal y psíquica. Una perspectiva muy interesante es la de John Gledhill, quien considera que existe una influencia bidireccional entre ambas dimensiones de la violencia y verlas por separado, como si existieran aisladas, solo nos conduce a perspectivas fragmentadas e incompletas de la violencia y oscurece su análisis.
Para el caso de esta reflexión, la preocupación por la violencia estructural y directa, es el hilo conductor para abordar tres escenarios relacionados. La violencia invisibilizada, que imposibilita el reconocimiento de las víctimas y el acceso a la justicia, el uso político del miedo y la intensidad de la violencia. El análisis de la relación entre violencia y territorio es obligado, porque la dimensión sociogeográfica es el espacio donde converge la construcción material y simbólica de los pueblos. Pero, también es el locus donde se amalgama la violencia estructural y la violencia directa. Algunos investigadores ya han planteado la importancia de hablar de la espacialización de la violencia o la geografía del miedo, como Fabián González Luna, quien identifica en el espacio o territorio, un instrumento analítico estratégico para vislumbrar y comprender la conflictividad social. González, 2018, p. 14. Las capacidades desiguales de los territorios definen las posibilidades de desarrollo humano en la población, porque tienen que ver con el acceso a la educación, al empleo, a servicios de salud y comunicación. En el territorio mexicano podrían identificarse territorios ganadores y perdedores en función de la relación de cada una de las 32 entidades federativas con el sistema económico imperante. Quizá, más allá de las brechas regionales que caracterizan a México, es preciso mencionar que en el país viven 11 millonarios y más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Díaz, 2001, p. 17, caracterizada por carencias básicas, imposibilidad para incorporarse al sector formal de la economía, sin opciones educativas, aunado a estigmas de criminalización de clase y raza. En este escenario de desigualdad, el Índice de Desarrollo Humano, I, 2016, PNUD, 2016, identifica mejores condiciones de vida, empleo y capacidades productivas en entidades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. En otro extremo, los más altos índices de analfabetismo, pobreza y desempleo, se localizan en entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, casualmente son territorios donde vive la mayor parte de la población indígena de México. El tema de las brechas territoriales es una de las evidencias de la desigualdad, y por lo tanto, de violencia estructural. Por ejemplo, en los territorios indígenas se ha vivido despojo de recursos naturales, desempleo y expulsión de la población a otras entidades, a la frontera norte e incluso a Estados Unidos y Canadá. En este sentido, el territorio es un escenario de las relaciones sociogeográficas entre lo local y lo global, combinando el apoyo material a las campañas electorales de los políticos con amenazas al electorado y actos esporádicos de violencia política contra determinados candidatos concretos, primero la familia michoacana y luego, de manera todavía más exhaustiva, los caballeros templarios llegan a adquirir el poder no solo de determinar quién ganaba las elecciones locales, sino incluso qué candidato se les permitía presentarse a ellas. Glerilla, 2016, p. 223. Durante el período del presidente Enrique Peña Nieto 2012-2018, el incremento en la tasa de prevalencia delictiva siguió y en algunas entidades alcanzó hasta un 50% de 2012 a 2017, como en el Estado de México, que en 2012 tenía una tasa total de prevalencia de 30.920 y en 2017 llega a 47.648, cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, ENVIPE, 2012-2017. Las tasas más altas de prevalencia delictiva, cuyo aumento va del 58% al 21% en este periodo, se localizan en las siguientes entidades: Guerrero, Estado de México, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, Yucatán, Campeche, Baja California, Morelos, Aguascalientes, Colima y Jalisco. Ante la delincuencia y la violencia, la población recurre a estrategias de disuasión del delito tales como la compra de equipo, armamento e infraestructura militar, cámaras de seguridad y vigilancia, circuito cerrado de televisión, CCTV, además de los gastos más altos en seguridad privada. Estos consumos no están al alcance de toda la población. Valenzuela, 2016, pp. 30-35, dadas las condiciones de desigualdad del país. El acceso a las tecnologías de vigilancia y seguridad y a equipo militar no son recursos exclusivos del Estado. El crimen organizado también cuenta con la más alta tecnología y equipamiento, a un punto en que las fuerzas desiguales entre la seguridad pública y el crimen organizado elevan la balanza hacia impunidad. La violencia inusitada e incontrolable del crimen organizado ha sido motivo para legalizar la nueva Ley de Seguridad Interior, que permite la militarización del país y el control del orden por vías represivas.
La imagen de la violencia y el crimen se ha vuelto cotidiana, normalizada por los medios de comunicación, debido a la cantidad de contenidos violentos y las formas en que se proyecta la intención de daño, furia y sometimiento del otro, de manera insensible. O bien, mostrando un tipo de violencia justiciera e inclusive heroica. Los medios de comunicación han sido cómplices de la deshumanización, cuando contemplan y transmiten actos de violencia y crimen sin siquiera intervenir. Con el uso de las nuevas tecnologías, los medios de comunicación tradicionales perdieron el control de la opinión pública, y se desató otro tipo de violencia, las imágenes de la violencia del crimen organizado y también violencia del Estado.